Y a propósito, sobre el tema que veníamos hablando, David Cuadros, quien es ex viceministro de Empleo, se encuentra con nosotros y en la línea telefónica, en videollamada, y vamos a conversar con él en torno a lo que el día de hoy pues dijo el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sobre el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, ¿no? Defendió las críticas, dijo que él conocía las necesidades de los trabajadores. Eso es lo que dijo el ministro Ruggiero, y que también pues estaba trabajando por otro programa que podía ayudar a lo que era el aspecto laboral, y es Trabajando Perú. Vamos a conversar entonces con el ex viceministro de Empleo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Cuadros? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Soy Fernando Cuadros. Fernando Cuadros, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, definitivamente hay muchos temas, muchos aspectos por los cuales hay que dialogar, ¿no? En este caso, hay un lo que se ha dicho el día de hoy, y hay un futuro también que podríamos analizar. Pero, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho anteriormente? O sea, estamos hablando de reactiva. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el análisis que usted tendría que hacer en torno a estas medidas implementadas como reactiva? Sí, bueno, yo creo que el gobierno, al inicio de la cuarentena, comenzó con buen pie, ¿no? Implementando lo que es el trabajo remoto, ¿no? Trabajo a distancia, desde la casa. Y bueno, cuando no procede este trabajo remoto, la licencia con goce de haber, ¿no? Compensarle posteriormente. Como una medida, pues, de protección para los trabajadores, para que eviten, pues, salir a la calle y exponerse. No obstante, luego creo que esta medida o estas medidas fueron insuficientes, porque únicamente se estableció un único subsidio, ¿no? Con un solo pago, equivalente al 35% de las planillas de los trabajadores que ganan hasta 1.500 soles. Y bueno, luego los recursos de Reactiva Perú. No obstante, a la vez también se aprobó la suspensión perfecta de labores, que básicamente es otorgar licencias sin pago de remuneraciones a los trabajadores, ¿no? Bueno, estas medidas creo que resultaron insuficientes tanto para, digamos, darle viabilidad económica a las empresas, como para proteger los ingresos laborales de los trabajadores formales, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que desde que se inició la cuarentena hasta la primera quincena de julio, se perdieron alrededor de 260.000 empleos formales netos en el sector privado, ¿no? Claro. Y adicionalmente hubo 300.000 trabajadores en suspensión perfecta de labores. Es decir, mantuvieron su vínculo laboral con las empresas, pero sin percibir remuneraciones. Entonces tenemos a un grupo de 560.000 trabajadores formales privados que se quedaron sin ingresos laborales durante todo el periodo de la cuarentena, ¿no? Y evidentemente muchos de ellos se vieron obligados, pues, a romper la cuarentena y a salir a buscar una fuente de ingresos informal, ¿no? Lo que los expuso, pues, a contagios. Y en el caso de los más vulnerables, incluso a la posibilidad de fallecer. Claro. Entonces, ahí yo creo que el gobierno debió implementar medidas más potentes, ¿no? Para favorecer tanto a empresas como a trabajadores. Por el lado de las empresas, considero que se debió establecer un esquema de subsidios escalonado de acuerdo al tamaño de las empresas, ¿no? Focalizando estos subsidios temporales, evidentemente, mientras dure la cuarentena, en aquellos segmentos empresariales de menor tamaño, pero formales, ¿no? Como los de la micro y pequeña empresa. Claro. Entonces, yo planteaba, por ejemplo, un esquema de un subsidio del 80% de la planilla para las microempresas formales, que no estén operando, ojo, 60% para las pequeñas empresas y 50% para las medianas, ¿no? Claro. Y esto se debió complementar con los 60.000 millones de soles de crédito barato otorgados vía Reactiva Perú. Creo que debieron, pues, digamos, dirigirse principalmente a los segmentos más afectados, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas formales que hayan dejado de operar producto de la cuarentena. Ahora, en cuanto, por ejemplo, al subsidio de este 35% de la planilla, ¿no? A los trabajadores que percibieron más o menos 1.500 soles y que se entregó por única vez, ¿no? De acuerdo a esto, por ejemplo, ¿cómo ve usted
O sea, particularmente este subsidio. Ahí, como te decía, fue un subsidio insuficiente, ¿no? O Ajá. sea, estuvo bien la idea de dar un subsidio a las empresas, pero a ver, la primera falla fue en que fue solo de 35%, Claro, ¿no? claro. Segundo, que no se distinguió por tamaño de empresa. Evidentemente es más complicado para una micro, pequeña empresa, formal incluso, sostenerse sin ventas que para una mediana o gran empresa, ¿no? Y además este subsidio se dio a todo tipo de empresas, estén operando o no, ¿no? Este Correcto. grupo de la población empresarial. Por lo que se debió hacer en realidad fue, creo yo, dar un mayor subsidio, Ajá. sobre todo a los segmentos empresariales de menor tamaño, Perfecto. como te decía, Quedó 80% clarísimo. para microempresas, Ajá. 60% para pequeñas empresas, Claro. y complementar esto con los recursos de Reactiva Perú y focalizarlo en las empresas que hayan dejado de operar. Correcto. Las que hayan seguido operando a plenitud, pues no tendrían por qué acceder al subsidio. Claro, quedó clarísimo, ahora sí, quedó clarísimo para que la gente también pueda entenderlo de una forma mucho más lúdica, mucho más didáctica, ¿no? Porque sin duda, a veces la gente tiene dudas y no saben cómo, por ejemplo, descifrar, ¿no? El tema a veces es muy técnico que tiene que ver con economía. Ahora, el día de hoy también se pronunció el nuevo ministro de Trabajo, Rullero, y él expresó que tenía 10 años de experiencia y que conocía de las necesidades de los trabajadores, ¿no? Hemos podido escuchar las críticas contra el actual ministro Rullero, que no tiene la experiencia, que él está metido en un estudio de abogados, en fin, y que hasta ha despedido trabajadores, decían. Ahora, él ha indicado que su gestión, por ejemplo, se va a enfocar en fortalecer el programa social Trabaja Perú. Ahora, cabe la pregunta, ¿no? Como viceministro de Empleo que usted ha tenido a su cargo, ¿no? ¿Cómo ve este programa Trabaja Perú actualmente, ¿no? Y aparte, ¿en qué consiste este programa social? Pero antes de eso vamos a escucharlo al ministro un momento. En primer lugar, me gustaría decir que en mis más de 10 años de experiencia laboral he podido conocer de cerca las necesidades, los requerimientos y las inquietudes tanto de trabajadores como de organizaciones sindicales como empleadores. Experiencia que pongo al servicio de este gabinete. Así, una de las medidas concretas a implementar en el corto plazo es dotar e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú, que ha sido un programa que ha tenido mucho éxito y que este año ha creado muchos puestos de trabajo temporal en coordinación directa con gobiernos regionales a nivel nacional. Bueno, eso es lo que dijo el ministro. Trabaja Perú. ¿En qué consiste este programa social para que la gente pueda conocer? Sí, Trabaja Perú es un programa de generación de empleo temporal enfocado en poblaciones vulnerables, sobre todo en el ámbito rural, urbano, marginal en el país. Entonces, lo que hace este programa básicamente es financiar el componente de mano de obra no calificada, claro, en aquellos proyectos, digamos, de pequeña o mediana dimensión, enfocados en el desarrollo de infraestructura productiva a nivel local, claro, ¿no? Entonces, básicamente, Trabaja Perú se contacta con los gobiernos locales, identifica pues aquellos segmentos de la población más vulnerables. Correcto. Y busca pues que se contrate a esta mano de obra en estos pequeños proyectos de inversión vinculados pues a mejora de pistas, de caminos, veredas, claro, el ornato de los pueblos, etcétera, como una manera pues de generar un ingreso temporal para aquellas personas a las que les cuesta encontrar un empleo formal y hasta un empleo informal incluso, ¿no? O sea, a los más precarios. Claro. Entonces, la idea de esto es generar, digamos, ingresos temporales para estos segmentos vulnerables de la población. Bueno, es un programa que el 2018 lo repotenciamos, ¿no? Para que tenga un manejo más eficiente, digamos que se invierta mejor, ¿no? Y se beneficie de la mejor manera a la población objetivo. Pero claro, si se quiere implementar Trabaja Perú ahora para, digamos, reactivar la economía, primero pues que se requiere una inversión significativa de recursos, claro, ¿no? Para que tenga una llegada masiva. Segundo, que es un programa que ha llegado sobre todo a zonas rurales, urbanos marginales, en el interior del país, donde casi que no ha llegado la epidemia, el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Entonces ahí hay que tener cuidado. A eso iba. Con cómo se organiza. Así es, a eso iba, ¿no? Sí, porque quizás,
Claro, este programa social Trabaja Perú podría ser, más allá de una fuente laboral o fuente de trabajo, una fuente de contagio, ¿no? Porque el comentario que hizo el ministro, que con sus 10 años de experiencia, pues claro, obviamente, pero llevar a los peruanos a escasos recursos a una fuente masiva de contagio, o sea, eso sería peligroso, ¿no? De acuerdo, porque hay que recordar que, bueno, desde mi punto de vista creo que nos hemos apresurado en reactivar la economía, ¿no? Claro. Lamentablemente hemos tenido una cuarentena larga que evidentemente pues, ha evitado mayores contagios o muertes en la población, pero que no fue acompañada con la asistencia económica necesaria para evitar que la mayoría de gente salga de sus casas, para incentivarla a que cumpla la cuarentena, ¿no? Entonces, no hemos logrado controlar la epidemia del coronavirus, del COVID-19, vemos que sí incrementamos el número de contagiados y de muertos de manera significativa. Claro. Y en ese escenario, para mí, creo que fue apresurado, como te digo, iniciar las actividades. Yo hubiera preferido 4 meses de con asistencia económica social para empresas formales, para trabajadores formales y para trabajadores informales o precarios, que estar en este esquema de un potencial riesgo de volver a la cuarentena y de no terminar de salir de la recesión económica en la que estamos, ¿no? Recesión autoinducida, pues, para digamos, no generar más afectados en la población, ¿no? Por la epidemia. Claro. Entonces ahí, como digo, hay que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que este programa luego se convierta en un foco de contagio para la población, sobre todo rural, como te digo, donde no ha llegado de manera tan importante pues esta epidemia, ¿no? Claro, ahí entonces, con mucho cuidado. ahí hay que darle un jalón de orejas pues al nuevo ministro de Trabajo, ¿no? El hecho de prometer este programa social Trabaja Perú, hoy por hoy, en medio de la pandemia, en donde se ha transparentado que hay más muertos y también que hay una cifra alta de contagiados que todavía continúa, definitivamente pues este programa podría llevar a unos contagios masivos, ¿no? Sí, de verdad que yo preferiría, digamos, que reorientar esos recursos económicos por el lado del sector formal a un esquema, como te decía, de subsidios a la planilla laboral, ¿no? Sobre todo las empresas más pequeñas. Y por el lado del sector informal, hubiera sido mucho mejor entregar un bono mensual de 1.000 soles para todas aquellas personas que no tengan ingresos formales, ¿no? Y así evitar pues que salgan de sus casas y se pongan a contagiarse. Creo que esa hubiera sido una mejor manera de invertir los recursos públicos, ¿no? Creo que nos estamos apresurando, no vaya a ser que el remedio o el supuesto remedio termine siendo más grave que la enfermedad, ¿no? Y que tengamos 1 año o 2 de constantes periodos de recesión. Ahí hay un peligro latente y creo que hay que tener mucho cuidado con las políticas que se piensa implementar. Bien, ex viceministro, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber accedido a nuestro llamado y estamos en comunicación. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por su gentil invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. El ex viceministro de Trabajo, David Cuadros, quien de manera muy clara no ha podido pues simplificar esta explicación